Vamos a ver la parte de modulación de amplitud, que es correcto. Vamos a tratar de montarlo otra vez. Ahí está. Vamos a tratar de ponerla en pantalla completa. Ok, ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Entonces, tenemos unidad número 3, modulación de amplitud. Esta es una de las técnicas de comunicaciones que yo inicio a las comunicaciones en el mundo. Vamos a ver acá en qué consiste la modulación de amplitud. ¿Cuál es la definición de la modulación de amplitud? Vamos a leer lo que dice allí. Bueno, vamos a ver Brian, ¿no? O sea que si lees bien lo que está ahí, trata de leer lo que dicen allí en el concepto de modulación de amplitud para que todos lo oigamos. Sí. ¿Se escucha? Sí, sí, adelante, Brian. La modulación de amplitud, AM por amplitud modulation en español, que se usa amplitud modulada, es el proceso de cambiar la amplitud de una señal portadora de frecuencia relativamente alta en proporción con el valor instantáneo de la señal modulante o moduladora. La modulación de amplitud es una forma de modulación relativamente poco costosa y de baja calidad que se usa para emisiones comerciales de señales de audio y video. También se usa para radiocomunicaciones en dos sentidos, como por ejemplo los radios de banda civil. Eso es todo. Pensé que era más. Ok, muy bien, Brian. Entonces, tal como dice allí, fíjense que ahí hablan de dos señales, una señal portadora y una señal moduladora, o es la señal de la información. Acuérdense que la señal de la información, como la señal de voz, es una señal que tiene baja frecuencia. Entonces, esta señal no se puede transmitir, tenemos que montarla en una portadora con una frecuencia mucho mayor y enviarla, ¿no? Entonces, por eso que dice modulación de amplitud, porque en realidad ahí dice que cambia en proporción con el valor instantáneo de la señal modulante, ¿okay? Que es la señal de la información. Entonces, es más o menos lo que queremos saber de lo que es la modulación de amplitud. Sin embargo, aquí en este gráfico podemos ver un poco mejor lo que quiere decir, ¿no? La modulación de amplitud. Aquí podemos ver en el gráfico, fíjense como habíamos dicho, esta es la señal de voz, la señal que nosotros queremos transmitir, y esta es la señal portadora, ¿no? Un oscilador, un amplificador, y este es el modulador de AM. ¿Okay? Entonces aquí nosotros, las dos señales convergen y va a salir lo que se llama la onda modulada. ¿Okay? La onda modulada. Entonces se forma una envolvente, que básicamente la envolvente es la señal de la información, y la señal que está adentro es básicamente la frecuencia de la portadora. Entonces, ese sería más o menos el procedimiento. Claro, y aquí transmitimos la onda, y en el otro extremo donde recibimos la señal, va a haber un proceso inverso. Se recibe la señal, un proceso donde hay un demodulador.
donde la señal se recibe, se demodula y se divide en dos señales, y esta es la señal que vamos a escuchar en el receptor. Ese básicamente sería el proceso. Entonces, aquí nosotros tenemos uno de los tipos de modulación que se usa todavía actualmente, que es la modulación de doble banda lateral con portadora completa. Entonces, normalmente nosotros lo vamos a conocer como modulación AM DSBFC. Estas serían las siglas. Normalmente son siglas en inglés. Full carrier, o sea que la portadora completa. Entonces, aquí tenemos en este gráfico que ven acá, vemos las tres señales. La señal moduladora, que es que es la señal de la información que queremos enviar. Esta es la onda portadora, que es una señal de una frecuencia muchísimo mayor que la onda, la señal moduladora, y aquí tienen más o menos la ecuación que corresponde a la señal moduladora, y esta es la ecuación que corresponde a la señal portadora, y este resultado que es la onda modulada. Fíjense que bien, tenemos la envolvente. Fíjense que la envolvente es similar a la onda, a la señal de información, y entonces aquí tenemos básicamente la portadora, que llaman la portadora ya modulada. Entonces, este básicamente que consiste la modulación de este tipo. Seguimos por acá. Entonces, aquí lo que podemos ver es el espectro de una frecuencia, de una onda de amplitud modulada de doble banda con portadora completa. ¿Okay? Fíjense que aquí tenemos el espectro y aquí podemos ver lo que compone el espectro. Fíjense que aquí tenemos la frecuencia de la portadora, ¿okay? Y este sería la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la señal modulante, y este sería la portadora menos la frecuencia. Aquí se va a formar lo que llamamos una banda lateral inferior y aquí una banda lateral superior. Y este espacio que hay aquí, todas las dos bandas van a componer lo que es el ancho de banda, que es lo que tienen aquí en la parte de abajo. Entonces, estos son puntos que son importantes para nosotros dibujar el espectro de una onda de amplitud modulada. Así que tenemos, de todas maneras, aquí abajo pueden ver claramente en qué consiste cada de esos puntos que acabamos de hablar. Aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Que aquí tenemos el ejercicio, aquí repetimos el espectro. Tenemos un modulador AM con una frecuencia de portadora. Fíjense que frecuencia de portadora 100. Ya tenemos aquí el punto del espectro. Y una señal moduladora con la frecuencia de 5 kHz. Entonces ya tenemos aquí la otra frecuencia de la señal moduladora. Tenemos por acá. Entonces nos piden los límites de la frecuencia de las bandas laterales, superior e inferior. El ancho de banda, que es el espacio completo de las dos bandas. La frecuencia del lado superior, sería esta, y la frecuencia del lado inferior. En un tono de frecuencia única de 3 kHz. Aquí te están dando la frecuencia, en este caso la frecuencia de 3 kHz. Y tratar el espectro, que es prácticamente el espectro es esto que tienen ustedes acá. Entonces, ya con esta información, fíjense que nosotros, la banda inferior, fíjense que son los 100, que son la frecuencia, la frecuencia de la portadora menos la frecuencia de la señal modulante, sería este punto. Entonces, la banda sería desde 100 hasta, le quitamos 5, sería 95, y 95 a 100. Y la otra, por supuesto, debe ser de 100 a 105.
porque le estamos sumando a la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la señal que nos dan acá. Ahora, el ancho de banda no es más que 2 veces la frecuencia máxima, la frecuencia modulante. Cuando nos la dan 5, multiplicamos por 2, sería 10 kilos. Habíamos explicado que es la distancia que es de aquí hasta acá. Ancho de banda. Luego nos dicen la frecuencia del lado superior. ¿Okay? Nos piden, perdón. Aquí nos piden que en la frecuencia del lado superior es la suma de las frecuencias. Porque aquí nos piden en la parte C con una frecuencia de 3 kHz. Nos piden 103 y en este caso a 100 le quedamos 103,97. Esto es para el caso particular de una frecuencia de 3 kHz. Por supuesto, aquí tenemos el espectro. El espectro completo, el ancho de banda, 10 kHz. Y aquí tenemos para la primera señal de 5 kHz, para la otra señal de 3 kHz y la frecuencia de la portadora que es 100. Entonces, la fórmula y el espectro hablan por sí solos. Entonces, tenemos que colocar aquí estos valores que nos dan acá. Bueno, vamos a hablar de otro concepto importante de modulación de amplitud, que es el coeficiente de modulación. Tenemos el coeficiente de modulación y el porcentaje de modulación. Entonces, el coeficiente de modulación no es más que esta fórmula que están viendo acá, donde el EM representa el cambio máximo de amplitud de la forma de onda de voltaje de salida y ese sería la amplitud máxima de voltaje de la portadora no modulada. Estos parámetros los vamos a ver en una gráfica que vamos a ver a continuación para que tengan claro lo que es cada uno de estos parámetros en la modulación. Y el porcentaje de modulación no es más que el coeficiente de modulación multiplicado por 100. ¿Okay? Entonces viene expresado en porcentaje. Entonces, en esta gráfica que ustedes pueden ver acá, pueden ver claramente la onda modulada, ¿okay? Con estos parámetros para que los identifiquemos acá en la onda y sepamos en qué consiste cada uno, ¿no? Es que cambio máximo de amplitud de la forma de onda de voltaje de salida, que es EM. Esta sería esta distancia desde acá hasta acá. Distancia EM, y está clarito en la llave. Y la otra, otro parámetro es C, que sería amplitud máxima de voltaje de la portadora no modulada. Esta sería esta distancia. Esta sería la amplitud básicamente de la onda portadora antes de la modulación. Sería esta distancia. Luego de allí, bueno, salen otros parámetros importantes como la suma de estos dos. La suma de S más M, que sería el B máximo, que sería este punto. Y el otro sería el B mínimo, que sería este punto. Sería la resta de estos dos. ¿Okay? Y aquí sería el valor positivo y aquí sería el mismo valor, pero negativo. ¿Okay? Y también hay otros parámetros importantes como EPLS, que es amplitud máxima de frecuencia del lado superior, y la misma amplitud, pero en el lado inferior. Amplitud máxima de frecuencia del lado inferior. Y aquí tienen cómo calcularlo. Ya tienen todos estos parámetros ya conocidos en la onda y pueden calcular estos parámetros. Voltaje, distribución de voltaje en amplitud modulada. Entonces, como ya lo habíamos dicho al principio, esta sería matemáticamente la onda de la portadora.
esta es la onda portadora. Aquí tenemos lo que es cada uno de ellos. Tu máxima onda portadora, frecuencia de la portadora y la onda en función del tiempo. Y esta onda que tienen aquí abajo es ya la onda modulada. Aquí tienen ya este es el final de la onda modulada. Por supuesto, ahí hay un análisis de hacen las dos ondas y al sumar queda una onda en forma genérica como este que están viendo acá. Y este está constituido por tres partes, vamos a decirlo de esa forma. Este sería la señal portadora, que es esta misma onda que tienen acá. Este sería la señal de frecuencia del lado superior. ¿Okay? Y este sería la señal de la frecuencia del lado inferior. Tal como lo habíamos explicado en láminas anteriores. Aquí tenemos otro ejercicio. Fíjense que el ejercicio nos dice modulador AM tiene una portadora de 500 kHz. Ahí tenemos ya un dato, una frecuencia. Tenemos la amplitud, 20 voltios pico, en la misma onda portadora. Ya tenemos otro parámetro importante que es EC. Y la otra señal, que es una segunda señal, que es la moduladora, es de 10 kHz. Tenemos la frecuencia. Y una amplitud suficiente para causar un cambio más o menos 7.5 voltios pico en la onda de salida. Ya se nos viene a determinar la frecuencia del lado superior e inferior, el coeficiente de modulación y el porcentaje, la amplitud máxima de la portadora modulada y los voltajes de la frecuencia lateral superior e inferior, amplitud máxima y mínima de la envolvente, la ecuación de la onda modulada, esa es la que nosotros vimos ahorita, trazar el espectro de salida y trazar la envolvente de salida. Nos piden toda esa cantidad de parámetros. Bueno, y aquí lo que nos corresponde es emplear ya las fórmulas que nosotros ya hemos visto. De las frecuencias laterales superiores e inferiores, aquí tenemos la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la señal modulante, 510 y este sería 490. El coeficiente de modulación no es más que 7.5 entre 20. Estos parámetros ya no los da el problema, será 0,375. El porcentaje de modulación multiplicamos esto por 100, nos da 37.5. Luego tenemos también la amplitud máxima de la portadora modulada, la frecuencia lateral superior o inferior. Bueno, en este caso teníamos que la amplitud sería igual a 20, ¿no? Entonces simplemente nosotros calculamos, estas son las fórmulas que nosotros vimos en la lámina que aplicamos acá, sería el porcentaje de modulación S sobre O. Este sería la amplitud máxima de la portadora modulada. Y aquí, por ejemplo, en la parte al final, la amplitud máxima y mínima de la envolvente, los valores máximos y mínimos, tal como lo vimos nosotros en la gráfica. Tomamos todos los parámetros ya conocidos y este lo restamos, nos da el valor máximo y el valor mínimo. Y la ecuación de la onda modulada está de acuerdo al formato de la ecuación que nosotros vimos. La parte de la portadora, la parte de la banda lateral, frecuencia de la banda inferior y la otra es el argumento de la banda superior. Aquí tenemos final. Dejamos ver. Terminamos la presentación y vamos ahora con el ciclo de preguntas en relación con el tema, ¿no? Vamos a ver, Brian. No tengo preguntas.
Por ahora yo le tomo captura a todo siempre para guardar las fórmulas y eso. Ok, excelente. Entonces, como yo les he dicho, esta información la pueden ubicar también. Esto es un resumen de lo que es la parte de amplitud medular. La pueden conseguir en el libro de Tomás. El libro de Tomás, y ahí van a conseguir toda esta información con todas estas fórmulas con más detalle. De esta manera, cualquier pregunta que tengan, bueno, lo tenemos aquí la pueden hacer a través del grupo. ¿Okay? A través del grupo. La semana que viene vamos a ver lo que es la amplitud, la modulación angular. Modulación angular. Okay. Estos serían los dos temas, las dos unidades que irían para el segundo corte. Dios mediante estaremos colocando las actividades esta misma semana, ¿sí? Para que ya la tengan ya disponible. Bueno, si no tienen más preguntas, para dar por finalizada la actividad del día de hoy, para que nos veamos entonces la próxima semana. Jesús, por allí, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, sí, profe, en el caso del circuito de modulador sería exactamente igual que el circuito modulador. No entiendo muy bien tu pregunta. El caso de no te escucha bien, hay ruido allí, ¿no? Por favor, Jesús. Ok, profe, ya le pregunto nuevamente. En el caso del circuito de modulador, ¿sería exactamente igual al circuito modulador? Sí, correcto. Es algo muy similar. Muy similar. Ahí lo que se hace es, llega la señal con las dos frecuencias, como así la onda completa, ¿no? Fíjate, la onda completa, como yo les puse las tres partes de la onda, a lo que llega ahí al final vienen y la descomponen y colocan la portadora por un lado y la onda de información, que es lo que a nosotros nos interesa, por otro lado. Entonces ahí se puede oír, prácticamente oír o grabar o hacer cualquier manejo que se pueda hacer de esta información. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. Ok, dale. Bueno, muy agradecido a todos por la asistencia al día de hoy. Entonces, nos estaremos viendo ya la próxima semana. Vale. Feliz día para Bueno, profesor. Dele, muchas gracias. Profe. Gracias.